Ok, vamos a empezar la clase, esta clase tan divertida que tenemos para deleitar nuestras almas con el placer divino del estudio de la Torah. Ok, vamos a empezar. Obviamente, como dijo el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad la Tanya, hay que vivir con el tiempo. Así que, ¿de qué vamos a estudiar esta semana? Vamos a estudiar el tema de la semana, que es la perashá de Shemot. La perashá de Shemot, una perashá que el mismo nombre nos dice de qué vamos a hablar también en nuestra clase. Shemot significa nombres, y en esta clase vamos a hablar del nombre del Redentor, que es Moshe Rabbeinu. Fíjense que dije el Redentor, no el Redentor de Israel. Moshe Rabbeinu es el Redentor de Israel, del mundo entero, de Hashem. Es el Redentor. Vamos a hablar de Moshe Rabbeinu, el gran Moshe Rabbeinu, famoso. Todos habremos escuchado de Moshe Rabbeinu. Vamos a hablar un poco de él y de su nombre específicamente. ¿Por qué tenemos que hablar del nombre? Porque cuando queremos aprender y saber qué es algo, la esencia de algo, qué representa cualquier cosa, lo importante podemos encontrarlo en el nombre. Podemos encontrar qué es la cosa en su nombre. Obviamente está hablando de su nombre en hebreo específicamente. Porque el nombre en hebreo de las cosas es lo que le da vida a esta cosa. Como sabemos, como está explicado en el Tanya, en el capítulo 2 de Yara y Jud de Emuná, el portal de la unicidad y la fe, que ahí explica que Dios crea el mundo con el idioma hebreo, con las letras del hebreo, y cada cosa es creada con las letras que forman el nombre de esa cosa. Y entonces, o sea, lo que quiero decir es, a diferencia de otros idiomas, que tenemos una cosa, por ejemplo, un objeto, vamos a hablar de ejemplo, un vaso, una copa, ¿cierto? Una copa. Qué rico té. Lo tomé. Esta copa, ¿por qué se llama copa? Copa es el nombre que se fue formando a través de muchas generaciones de diferentes idiomas de personas que terminaron llamando copa. Pero cuando uno dice copa, sabe que se refieren a esto. Pero en hebreo funciona diferente. En hebreo, esto es un kos, vamos a decir kos, se dice en hebreo, kos. Kos es el nombre de esto, más allá de que lo llamemos o no kos. Porque kos son las letras que Dios usa para crear este objeto. Este objeto en realidad está siendo creado con las letras Haf, Bab y Samach, kos. Ahora, hay que entender una cosa, que es muy importante aclarar. La gente hoy en día, todo el mundo vio Matrix. Y por eso se confunde un poco. Matrix tiene ideas muy interesantes que nos puede hacer entender conceptos de Kabbalah, así como vemos que en cada generación diferentes revelaciones de divinidad hay, no solamente en la Torah, sino también en otros lados, pero uno puede llegar a confundirse de que cuando la Kabbalah habla de que el mundo es creado con letras, y Dios crea el mundo con la palabra, y las letras de esa cosa son las que crean a la cosa, son una verdadera existencia de la cosa, las letras con las que Dios está creando son una verdadera existencia del vaso. Uno puede pensar que nos referimos a letras como están escritas, letras como en la Matrix, que se veía la pantalla, como si fuera en la pantalla se ven letras y códigos, y eso es la verdadera existencia de las cosas. La cosa en realidad no es más que letras, pero no es exactamente así, porque las letras escritas no son letras, no es eso letras, letras escritas son la forma en la que nosotros expresamos en papel, en dos dimensiones, las letras que nosotros usamos para hablar. O sea, en otras palabras, cuando yo digo letras, y digo que las cosas son creadas a través de letras, no son letras escritas. Las letras escritas son solamente cómo se expresan las letras que hay en nuestra boca, en nuestra palabra. Las letras son algo que vienen del alma. Las letras son los sonidos que uso con la boca para poder expresar ideas. Esto que estoy hablando ahora son letras. No lo que está escrito, letras. No esto son letras. Esto que está escrito, estas letras, son la imagen física y plasmada en papel de las letras que salen de mi boca. En otras palabras, no hay que, cuando la Kabbalah habla de que el mundo es creado con letras, no es que son letitas, sino que son letras en el sentido de la palabra de Dios. Son letras en el sentido de cómo salen de la boca de la persona. No hay que materializar el concepto. Saber que las letras son algo como está plasmado en papel, pero eso no explica la expresión de lo que verdaderamente son letras. Letras es lo que sale de mi alma, las palabras que salen de mi boca. Espero que se haya entendido, y si no se entiende, por favor pueden abrir.
pueden agregar. Entonces, el punto este de que, según la Kabbalah, todo es creado con letras, y las letras son las que forman el objeto, a diferencia de cómo se puede entender de otra manera. El objeto es lo que es, y nosotros le ponemos nombre, lo que es al revés. Eso tiene un nombre, y ese nombre es lo que forma el objeto, las letras son las que forman las cosas. Entonces, cuando nosotros veamos el nombre, veamos las letras que forman a la cosa, vamos a entender qué es en verdad esa cosa. Y en realidad, esto mismo está expresado en la palabra nombre en hebreo. Nombre en hebreo se dice Shem. Shem es nombre. ¿Qué significa Shem en hebreo también? Shem en hebreo también se usa para cuando uno dice la palabra Leshem Ma. Leshem. Leshem Ma es ¿para qué? ¿Para qué? Shem, aparte de significar nombre, significa matará, significa propósito. Matará en hebreo. No matará en español, matará. Matará en hebreo es propósito. Y Shem y matará son lo mismo. Shem significa nombre en hebreo y también significa propósito. O sea que el nombre de la cosa es el propósito de la cosa. Cuando veamos el nombre, vamos a entender cuál es el propósito de aquella cosa. Entonces, para poder entender qué es Moshe Rabbeinu, quién es Moshe Rabbeinu, tenemos que analizar su nombre, el nombre de Moshe, que es... ¿Cuál es el nombre de Moshe? A ver si alguien me contesta. ¿Cuál es el nombre de Moshe? ¿Cómo se llama Moshe? Uno que escriba algo. El nombre de Moshe es Moshe. ¿Pero quién le pone el nombre de Moshe? Muy bien, Yosef. Muy bien, Yosef. Tiene 10 nombres. Moshe Rabbeinu tiene 10 nombres. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora a leerlos, estos 10 nombres, y verlos un poco. Quiero felicitar a Yosef. Pero, ¿quién le pone el nombre Moshe a Moshe? La hija del faraón, que es la que lo saca del agua. Ahora vamos a analizar este concepto primero. Pero es cierto, como dice Yosef, Moshe tiene 10 nombres. Como no soy el gran sabio, recurro al libro del Midrash, dice nuestro compañero, que pueden comprarlo en cualquier lado, y estudiarlo y deleitarse en la divinidad, así como tengo el mérito en este momento de hacerlo. Y acá nos dice que Moshe tenía 10 nombres. Vamos a ver los nombres. No vamos a analizar cada uno ahora, lo pueden ver de adentro si quieren. Pero acá dice, uno de los nombres de Moshe es Yereb. Yereb significa bajar, porque Moshe bajó la Torah al mundo. Bajó la divinidad al mundo. Se llama también Avigdor. Moshe también es llamado Avigdor, porque Avigdor significa Geder, significa cerco. Y Moshe les enseñó a los sabios que hagan cercos a la Torah. O sea que la Torah nos dice que hagas una mitzvah y los sabios agregan cercos para que no llegues a profanarla a la mitzvah. Moshe también es llamado Heber, que significa de Haber, de amistad, porque Moshe también significa juntar. Moshe juntó los pedazos del Mishkan y los convirtió en uno para hacer un Mishkan para Hashem. Y también obviamente el tema de Haber, el rey explica que Haber es el tema de amistad. Y Moshe obviamente, cuando la persona está conectada a un verdadero Moshe Rabbeinu, un verdadero sabio, ese sabio obviamente lo único que va a hacer es conectarlo, hacerlo tener amistad con sus hermanos y con toda la humanidad. Y eso es una forma de ver quién es un verdadero líder, un líder que se separa de los demás. Por supuesto que no es lo que realmente un líder tiene que ser, porque un líder y un maestro tienen que hacer que la gente tenga amistad entre ellos, entre todas las personas. Si hay separación, es lo peor que puede pasar, como todos sabemos. Moshe, otro nombre que tiene es Abi Soho. Soho significa ver, y Moshe es el hombre que mejor vio la divinidad. Moshe también es llamado Yekutiel. Yekutiel significa de café, viene de Tikva, de esperanza. Hizo que los Yehudim tengan esperanza en Hashem. También es llamado Abi Zanuach. Uno de sus nombres es Abi Zanuach, que significa el que hizo el padre del abandono, o sea, que hizo que el pueblo de Israel abandone la idolatría. También Moshe, uno de sus nombres era Tubia. Tubia es de bueno. Interesante también que está el libro de Tubia, en los libros que están fuera de la Torá, que lo que está en la Biblia de los cristianos, el libro de Tubia, si no me equivoco, es un libro de origen judío, pero está separado, no es profético, pero es una parte de la Torá. Pero está nombrado Tubia, es una historia
¿Viste? Esa es, si no me equivoco, se dice apócrifa. Apócrifa. Los libros que están, no son parte del canon de la Torah. Moshe también es llamado Shmaya, que escuchó de Shema. Él tuvo el mérito que Hashem escuche sus tefilot. También es llamado Ben Netanel. Netanel es que Hashem dio, porque obviamente otra vez es que hizo que Hashem de la Torah. Y también Levi, uno de los nombres de Moshe, obviamente porque es de la tribu de Levi. Pero esto de costado para estudiar cosas interesantes. Pero vamos a ver que por algo el nombre de Moshe en la Torah es Moshe constantemente. Y estos nombres son nombres que están en el Midrash y no en la Torah. La Torah es donde nos enseña la esencia de cada cosa. El Midrash también, la Torah es un nivel diferente, cada uno con su nivel. Y la Torah lo llama constantemente Moshe. Significa que Moshe es el nombre que más representa la esencia de que es Moshe. Ahora, ¿quién le pone el nombre de Moshe a Moshe? El nombre de Moshe se lo pone la hija de Faro. El pasuk dice que estaba la hija del faraón bañándose y las jóvenes se iban. Estaban caminando. ¿Qué significa las jóvenes estaban caminando? Los sabios dicen que significa que se murieron. O sea, el punto es que la hija del faraón estaba en un nivel espiritual superior al resto de Egipto. Los sabios dicen que la hija del faraón, si no me equivoco, es una de las personas que entraron directamente al Ganeden. La hija del faraón tenía algo especial. Ella ve a Moshe y se da cuenta que es algo especial al instante. Está por encima del resto de los egipcios. El resto de las chicas de Egipto se murieron, en el sentido de que estaban junto con Egipto, que estaba por morir lo que era Egipto. Egipto estaba muriendo, lo que era la cultura egipcia, ya era hora de que iba a morir. Llegaba el momento de que Moshe salva al pueblo de Israel, saca y redime al pueblo de Israel y lleva a la humanidad a un paso adelante. E incluso a Egipto lo lleva a un paso adelante, a todo el mundo lo redime Moshe lo redime y lo lleva a un paso adelante. Entonces la época de Egipto estaba muriendo y sin embargo la única que estaba viva y despierta a este cambio que estaba por pasar era la hija del faraón, que lo agarra a Moshe. La hija del faraón lo agarra a Moshe y le pone de nombre Moshe. ¿Por qué? Entonces esa misma explica. Según Abarbanel, el que explica eso es Yochebed, la madre de Moshe. Pero no importa el tema ahora. Ella dice Minamaim Meshitihu, porque de las aguas lo saqué. Antes de entrar en el tema de las aguas lo saqué, que por eso se llama Moshe. Moshe de la palabra Meshitihu. Meshitihu es lo saqué de las aguas. Es interesante que también según los que estudian la Torá, en el sentido literal, dicen que Moshe es obviamente una palabra en egipcio, no es una palabra en hebreo. Obviamente que la hija del faraón no le va a poner un nombre en hebreo. Moshe es un nombre egipcio. ¿Qué significa Moshe en egipcio? Moshe en egipcio significa, dos explicaciones hay entre los académicos. Una es hijo. Moshe significa hijo en egipcio, y Moshe también significa agua en egipcio. Son dos opiniones posibles de lo que significa Moshe en egipcio. Ahora, es interesante que también en egipcio Moshe tiene que ver con hijos, o sea, es un tema de por sí, no estamos de lo que estamos hablando ahora, pero que Moshe tiene que ver con el agua incluso. El tema es que Moshe es sacado del agua. Tenemos que entender qué significa esto de Moshe es sacado del agua, porque este concepto de que Moshe es sacado del agua es lo que nos va a entender lo especial que es Moshe Rabbeinu, lo especial que es el alma de Moshe. Entonces, para poder explicar este concepto, tenemos que irnos un poco a la Kabbalah. Hay un cabalista muy grande, que en este momento no recuerdo su nombre, porque no tengo el libro en mi casa, así que no lo puedo revisar, pero un cabalista anterior al Arizal. Este cabalista dice que antes de que Dios cree este mundo, en el cual vivimos hoy en día, había un mundo anterior, toda una historia de un mundo anterior. Y pasaron muchas cosas y ¡pum! Se acabó. Y ahora estamos en este mundo. Es el segundo mundo 2.0. Ya hubo uno, y pasaron 1000 cosas. Y ahora ya está, esta es la versión 2.0. Así dice este cabalista. Ahora, este cabalista los llama a estos dos mundos la Shemitah primera y la Shemitah segunda. Shemitah es un periodo de tiempo de 7 años, ¿cierto?
representa en general los 6.000 años más el séptimo milenio, que es el milenio sabático, que el mundo existe. O sea, sabemos que el mundo existe 6.000 años de manera mundo normal, como lo conocemos hoy en día. Cuando entremos al milenio séptimo, al séptimo milenio, que estamos ahora en las vísperas de Shabbat y ya podemos entrar, como lo explica, donde Vilna también explica, el mundo va a estar en un estado superior, en el cual va a existir, en el sentido de que va a estar totalmente unido con la divinidad y vamos a ver divinidad en todos lados. Y el Ramjal, Rabbi Moshe Jaim Luzzatto, gran cabalista, uno de los que explica la Torah del Arizal, él habla del octavo milenio, y el noveno milenio, y el décimo milenio, y es interesante ver cómo él explica las diferencias, y también cómo pegan con Hasidut los diferentes planos en los que el mundo va a entrar. Pero en general, este primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo milenios son partes de una Shemitah, de un grupo de 7.000 años, digamos, 6.000 años, vamos a entrar en los detalles, pero del grupo de existencia de lo que es un mundo. Un mundo en el sentido de tiempo también, no solamente espacio, el tiempo también. Nosotros estamos ahora en el segundo Shemitah, en la segunda versión de mundo que hubo, y había otra versión de mundo antes que ya no está más. Y dice este cabalista que esa versión del mundo era llamado versión del mundo en forma de agua. Y la nuestra, aparentemente, es forma de fuego. Y Moshe Rabbeinu es sacado del agua. O sea que Moshe Rabbeinu es un alma que viene de ese mundo. Y está metida en nuestro mundo. Moshe Rabbeinu en realidad no es parte de nuestro mundo. No es un alma que tenga que ver con esta versión de la Matrix, ya que hablamos del tema. Es una versión anterior de la Matrix. Moshe Rabbeinu, una versión anterior de este mundo. Y desde ahí fue puesto en nuestro mundo. Hasta acordar a los 12 agentes, estos especiales fantasmas que eran, ¿no es cierto? Ok. Ahora, que fueron traídos de antes a este programa, tenemos que entender qué significan estas palabras cabalísticas y también según la Kabbalah del Arizal, porque sabemos que hay una gran diferencia entre la Kabbalah como era antes del Arizal y como es después del Arizal. Según el Arizal, este concepto de que vamos a entender también obviamente todo esto del agua y del fuego, qué significa todo esto, ¿no? Todo esto según la Kabbalah del Arizal se puede entender, si no queda como algo místico y loco, que es muy divertido, pero no entendemos nada. Ahora, según el Arizal, sabemos que hay una diferencia muy grande. Antes de la Kabbalah del Arizal y después de la Kabbalah del Arizal. Antes de la Kabbalah del Arizal hay muchas formas de explicar diferentes conceptos que el Arizal los explica claramente, y así por lo menos los Hasidim y muchos otros también consideran como que es el psak, es el dictamen. Lo que el Arizal dice, así es. Él explica lo que pasó en otros cabalistas. El Arizal explica que este concepto de la versión anterior del mundo no es que realmente había una versión anterior del mundo, no hubo un mundo en serio que duró 7.000 años y pasó todo tipo de historias que nosotros no tenemos idea cuáles son, y ahora estamos en la versión segunda del mundo realmente, sino que el mundo anterior del cual habla este cabalista es un plano de existencia superior a nuestro plano, más conectado con Dios, más cerca de la divinidad, más unido con Dios, y por lo tanto el Arizal lo que está tratando de explicar es que no es otra época, sino que es otro plano espiritual, otro mundo, otro plano espiritual que está más cerca de Dios, que ahora mismo existe ese plano. Ese mundo del cual habla el cabalista no es que pasó antes y después existió sino que ahora mismo existe. Es un plano de divinidad superior, que vamos a explicar ahora cuál es, qué es, y desde ahí, desde ese plano de divinidad superior, viene Moshe Rabbeinu a nuestro mundo a traernos esa luz de ese plano a nuestro mundo. Esto el Arizal lo explica según lo que dice la Gemara. La Gemara tiene una frase muy interesante que dice que Dios antes de crear el mundo, haya boneo o la motu majriban, de Omer Deina Nayan Lep de Leita Nayan Lep. Moshe Rabbeinu, perdón, Akadosh Baruj Hu, Hashem, antes de crear el mundo, Dios antes de crear el mundo, dice la Gemara, dice nuestros tallos, construía mundos y los destruía, construía mundos y los destruía. Y decía, este me gusta, este no me gusta, este me gusta, este no me gusta. Y iba construyendo y destruyendo hasta que se creó nuestro mundo. El Arizal dice que esto que dice la Gemara es lo mismo que dice el otro cabalista, que había un mundo anterior a nuestro. Y el Arizal lo llama, en palabras, de que venían
hoy en día el que estudia Kabbalah conoce el concepto. El Arizal dice que son los dos planos, los dos mundos de Tohu y Tikkun. De Tohu y Tikkun. Nosotros vivimos en el plano de Tikkun, en el mundo de Tikkun. Conocemos los 4 planos, los 4 mundos, Atilut, Briah y Etirá, Asiá. Son Atilut, Briah, Etirá, Asiá de Tikkun, en forma de Tikkun. Vamos a explicar qué significa. Y anterior a Tikkun había Atilut, Briah y Etirá, Asiá de Tohu. ¿Qué significa Tohu y Tikkun? Tohu, primero que nada, el mundo, el plano de Tohu, que es anterior al mundo nuestro, está insinuado en la Torah. En la Torah dice que Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice el segundo pasuk, Behaaretz haita tohu babohu, y la tierra era tohu y bohu. Behoshech al pnei tehom, beruach Elohim merajefet al pnei hamayim. La tierra era caos, tohu, caos, ubohu y vacío. Behoshech al pnei tehom, y había oscuridad sobre el abismo, sobre la faz del abismo. Beruach Elohim merajefet al pnei hamayim. Y el espíritu divino flotaba por sobre el agua. Encontramos otra vez que en el mundo anterior a nuestro mundo, encontramos otra vez el concepto del agua. Y vemos que es llamado el mundo de Tohu, el mundo del caos. Y en realidad, otra vez, es una de las bases de las enseñanzas del Arizal, que no es un mundo anterior, sino que es un plano anterior a nuestro mundo, que existe ahora mismo. Es un plano anterior en el orden de descenso, desde la luz divina infinita del orden Sof, hasta que la luz divina infinita baja, se limita, hasta que da lugar a que exista nuestro mundo físico, donde estamos ustedes y yo, a través de la maravillosa tecnología del internet, dando un shiur. Hay un montón de planos para que la luz vaya bajando y dándole lugar a la existencia de nuestro mundo. Y uno de esos planos anteriores, incluso anteriores al mundo de Atzilut, Briah y Estirá y Asiá de Tikkun, incluso anterior al mundo de Atzilut, hay un plano que es el mundo de Tohu, un mundo de caos. Es un mundo de divinidad, muchísimo más fuerte que la divinidad que hay en el mundo de Atzilut. ¿Por qué el mundo de Tohu es llamado el mundo del caos? ¿Y por qué el mundo nuestro es llamado el mundo del Tikkun? Tikkun significa el arreglo, el orden, el mundo del orden. Es importante entender esto para poder entender lo que dice cada lista anterior, de que el mundo anterior era el mundo de agua, de donde vimos Moshe Rabbeinu, agua. Nuestro mundo es un mundo de fuego. ¿Qué significa esto? Vamos a entender. Para entender qué significa esto, vamos a tener que explicar la diferencia entre el mundo de Tohu y el mundo de Tikkun. Y vamos a automáticamente entender la diferencia entre el agua y el fuego, y el caos y el orden. El momento de que Dios crea el mundo, primero, obviamente sabemos que Dios crea el mundo, y se revela en el mundo, y maneja el mundo a través de las Sefirot. Los 10 atributos, los 10 poderes en los cuales Él se limita a sí mismo, y a través de ellas maneja el mundo. Sabemos que Dios es infinito, y si Dios se revela en este mundo, no hay más mundo, no hay lugar. Si Dios se revela en el mundo, es como enchufar el aparato de música a 300.000 voltios. Explota. También, si Dios se revela en el mundo, se acaba el mundo, no hay más mundo. El mundo puede existir gracias a que Dios se oculta. Y como Dios se oculta, hay lugar para el mundo. Entonces Dios se inviste, se oculta adentro, se oculta y a través de eso se revela, porque si no se ocultaría no pudiera revelarse tampoco, porque no existiríamos nosotros. Entonces Dios se oculta en las 10 sefirot, en 10 vestimentas específicas, 10 atributos específicos, y a través de ellas se revela a nosotros. O sea, por un lado da lugar a que nosotros existamos, pero al mismo tiempo nos deja conectarnos con Él, sentirlo, entenderlo, y hacer mitzvot y estudiarlo a través de que Él se revela a través de las 10 sefirot. Estas 10 sefirot, que crean nuestro mundo, digamos, a través de que Dios inviste en ellas, están en orden, están ordenadas. Nuestro mundo es el mundo del Tikkun. ¿Qué es orden? ¿Por qué están ordenadas? Si ustedes ven el famoso dibujo que hacen en todos lados del árbol de la vida, de las 10 sefirot, el famoso dibujito cabalístico, que nos hace sentir que, Kabbalah, misticismo, y lo usan en todo tipo de lugares para vender todo tipo de cosas, tienen forma de 10 esferas ordenadas. Es más, podemos encontrar el dibujo acá. Pueden comprar el libro Ahavá de Larg Ginsburg, que lo recomiendo, escrito por Nir Menisi.
Les recomiendo a todos amor, tolerar mucho amor. Bueno, tenemos acá el famoso árbol sefirótico, para decirlo de manera cabalística, el árbol sefirótico, repitan conmigo, y ven que hay 10 sefirot. Bueno, acá el Rabbi cuenta tanto Keter como Da'at, por tanto lo hace 11. Pero no es el punto. El punto es que, como ven, el árbol sefirótico son 10, y ahí están en orden. ¿Cuál es el orden? Fíjense en este dibujo, que aparte del orden de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o sea, el orden de que hay una arriba de la otra y cada una en su lugar, fíjense que acá hay un orden más, hay otro orden más, si se fijan bien en el dibujo, a ver, si lo puedo ver de cerca. A ver, el dibujo este empieza acá, Keter, baja a Jochma, pasa Binah, Da'at, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Ven que está marcado específicamente, ¿no? Porque hay un orden, en el mundo de Tikkun las sefirot van en orden. Primero Jochma, después Binah, después Da'at, después Gesed, después Geburah. Y así hay un orden específico, hay un orden en las cosas, y así las cosas funcionan. Así el mundo no revienta. El mundo puede soportar la luz divina, porque la luz divina va bajando de a poco y se adapta a cada ser creado para que sea captado, para que capte la divinidad a su manera. Ahora, el mundo de Tikkun es un mundo que está perfectamente ordenado y funciona, y hay un balance entre todas las cosas, aunque sea que nosotros no lo vemos, a veces hay balance y el mundo está balanceado y funciona de manera específica. Hay revelación y ocultación, ¿no? Hay un orden en que Dios se revela en el mundo, la Kabbalah se revela de a poco, Dios se revela de a poco, todo va siendo de a poco en orden ordenado. Es como una persona que va creciendo de a poco. Primero el cuerpo crece y después el alma se va revelando cada vez más en la persona, y así sucesivamente. Ahora, en el mundo anterior al mundo de Tikkun, hay un plano superior al plano de Tikkun, que empieza en Atzilut, donde las sefirot están ordenadas y lo que se llama las sefirot, vamos a llamarlo los recipientes. Los recipientes son pequeños, por lo tanto reciben poca luz y pueden transmitirla. En el mundo de Tohu, los recipientes son muy pequeños. Perdón, en el mundo de Tikkun los recipientes son grandes y pueden recibir mucha luz, porque son grandes recipientes, pueden recibirla. En el mundo de Tohu había recipientes pequeños y mucha luz, por lo tanto, tanta luz hizo que los recipientes se rompan. Vamos a dar un ejemplo para que no, obviamente que no es físico todo esto, no es algo material todo esto que está pasando, estamos hablando de un plano de divinidad. Estamos diciendo como una persona, que una persona de chico, sabemos que las personas tienen ciertas cosas que son tabú para ellas, y un niño tiene que saber ciertas cosas, y hay cosas que no tiene por qué saberlas. Hay cosas que hay momentos en la vida para aprenderlas. Y vemos que cuando hay chicos que aprenden cosas de adultos, no les hace bien, no es bueno para ellos. Ajá, pero al final de adulto lo vas a ver. ¿Qué cambia si lo sabe de chico? Sí, pero de chico no está preparado. Su mente, su clip, su vasija, no está preparada, es muy chica. La luz que le metas, no podés meter la luz de un adulto, porque va a explotar, le va a hacer mal. Y tanta luz, en vez de hacerle bien, lo va a enceguecer, le va a hacer mal. Lo mismo pasó, digamos, en el mundo de Tohu. Obviamente que estaba todo preparado, Hashem lo hizo con intención. El mundo de Tohu es un plano en el cual Dios se revela de una manera, ¡bum!, de una manera fuertísima se revela. Y los seres creados sienten tanto la divinidad que se sienten demasiado a sí mismos al final. Se sienten demasiado cerca de Dios. Y explotó el mundo del Tohu, el mundo del caos, no puede funcionar. Cada uno siente tanto la conexión con la divinidad que se siente demasiado grande. Hay que entender un concepto acá que uno puede confundirse. Algunos creen que cuando Dios se revela, la persona se achica y se anula. Es un error. Cuanto Dios más se revela a la persona más grande es. O sea, cuando Dios se revela en el monte Sinai, la gente sintió una revelación divina gigante y se sintieron increíbles. O sea, por ejemplo, la gente de la época de Abraham, de esa época, había profetas por todos lados, había revelación de divinidad por todos lados. ¿La gente se portaba bien? No se portaba bien.
había una revelación de divinidad demasiado grande y el mundo no estaba preparado para tanta revelación divina. Por tanto, sentía la revelación divina, pero de manera corrupta, y hacía que se agrande su propio ego. Y siempre la revelación divina hace que tu ego te achique. Que tu ego se achique depende de vos. Porque a veces Dios te puede revelar a la persona y eso hace que la persona sea grande en vez de que se achique. Se siente más grande, se siente más egoísta en vez de más altruista. El trabajo del altruismo y egoísmo depende de la persona misma principalmente. Pero cuando Dios se revela en la persona, no siempre es bueno. Hay veces que hay momentos de demasiada revelación. La persona no está preparada para tanta revelación y termina haciendo daño con tanta revelación. Entonces el mundo del plano de todo es un plano que está lleno de divinidad. Y tanta divinidad, que al fin y al cabo es un caos. Porque no puede haber tanta divinidad. Las cosas tienen, la gente tiene que estar preparada. Los seres tienen que estar preparados para decidir la divinidad. Entonces no pueden decidir cosas que no es el momento de decidirlas. No puede ser tan fuerte la luz. Sin embargo, venía una luz enorme. Todos los recipientes explotaron. La historia sigue y este mundo se crea de estos recipientes y nuestro trabajo de tikkun, de ordenar, es justamente ordenar de vuelta esos recipientes. Por ejemplo, está traído un Hasidut sobre el tema de Tobu que explotó, los Kelim explotaron. Es que es como una frase que tiene que adentro de esa frase hay una idea muy profunda. Pero si uno agarra las letras y las separa, las desordena, esa frase ya, esa idea ya no está más en la frase, no se entiende nada. Lo mismo pasó con el mundo de Tohu. El mundo de Tohu, los recipientes se rompieron y se desordenaron todos, y de eso se forma nuestro mundo, está todo desordenado. Por tanto, no entendemos la divinidad que hay atrás de cada cosa, y no sentimos la luz de divinidad que hay en las cosas. Y nuestro trabajo es ordenarlos hasta volver a entender, hasta volver a sentir la divinidad en nuestro mundo. En otras palabras, como el Rebbe dijo claramente, y como es el propósito es, nuestro propósito de este mundo es traer la luz de Tohu en los Kelim de Tikkun, traer la luz del mundo de Tohu, una luz gigante, pero en recipientes del mundo de Tikkun, en recipientes ordenados, que nosotros podamos ser aptos para esa revelación tan grande. Ahora, para entender por qué Tohu y Tikkun son agua y fuego, hay que entender que agua es Gesed, agua representa Gesed y fuego representa Gebura. Gesed es salir hacia afuera de uno, es unirse con el otro. Y Gebura, el fuego, lo que hace y Gebura es separarse del otro, enojo, miedo, separación, ocultar, no revelar tanto. Gesed es dar, Gebura es no dar. Ahora, o limitar lo que se da. El agua y el fuego son Gesed y Gebura. El agua pega las cosas. Para poder pegar dos cosas hace falta algo que sea líquido, bueno, no líquido, pero sí por lo menos viscoso, de alguna manera. No se puede pegar si no hay viscoso. Y el fuego lo que hace es separar las cosas. El fuego separa el papel, separa las cosas. Hace que se deshagan, que las convierten en cenizas. También la diferencia entre Gesed y Gebura. Gesed pega entre las personas. El amor como agua une a las personas. Y el fuego, el enojo, separa a las personas. El mundo de Tohu es el mundo de Gesed. Gesed no por bondad, sino en el sentido de que todo está unido, todo es uno, todo es pura divinidad. Pero todo, Gesed hay tanta luz y luz y luz y luz, que todo es uno y nada tiene una definición específica. Y nada puede decir yo soy esto, vos no. Todo, nada está definido, es un mundo de caos. Todo está pegado, todo está mezclado. Y nuestro plano no es el mundo del agua, el mundo del agua es donde viene Moshe Rabbeinu. Nuestro plano es el mundo del fuego, que cada cosa está separada en su lugar. Yo soy yo, vos sos vos. No significa que ese sea el propósito es unir los dos mundos. O sea, que por un lado yo soy yo, con todas mis cosas especiales que yo tengo, y vos sos vos con tus cosas especiales que tenés, y sin embargo nos unimos con mis cosas especiales y tus cosas especiales podemos hacer una cosa súper especial entre los dos, mucho más grande que lo que los dos separados podemos hacer. Ese es el secreto, ese es el propósito de unir Tohu con Tikkun. Tohu sería cada uno en su mundo. Tikkun es que se unen, pero no se ve toda la luz del tema. La unión es que haya luz de los dos, pero unida, y se forma una luz superior. La idea de unir Tohu con Tikkun, que también representan a Jacob y a Esaú, y hay muchísimos temas que no vamos a hablar ahora sobre el tema de Tohu y Tikkun, pero obviamente sepan que esto es nada más una pizca en la punta del tenedor de una olla gigante en realidad. Entonces ese es el tema de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu viene a darnos la luz, a través de la Torah, viene a darnos la luz de un mundo donde hay relación de divinidad para que podamos sentirla en este mundo. Esa es la idea de Moshe Rabbeinu que viene del agua, el mundo de Tohu.
Y para terminar, quería decir algo muy interesante que explica el Shifté Cohen sobre la Torá, que él dice que esta misma palabra de que Moshe viene de Tohu se encuentra en las palabras que dice la hija del faraón. Cuando dice la hija del faraón saca a Moshe del agua, dice Minamai Meshitihu, lo saqué del agua, dice Meshitihu, Meshitihu, lo saqué. Se escribe Mem Shin Yud Tav Hei Vav. Debería escribirse Mem Shin Yud Tav Yud Hei Vav, Meshitihu, pero como está escrito se puede leer Meshitohu. Le dice el Shah, el Shifté Cohen, que se puede leer Meshitihu, se puede leer Shmi Tohu. Mi nombre es Tohu, que es de lo que estamos hablando en esta clase. El nombre de Moshe Rabbeinu representa Tohu. Meshitihu, Shmi Tohu. Que sea la voluntad de Hashem que podamos traer las luces de Tohu en el mundo de Tikkun y nos unamos entre todos y traigamos cada uno a la luz. Cada uno de nosotros tiene por sí mismo, vamos a compartirla con el compañero, así hacemos una luz mucho más grande y que pronto tengamos la redención completa en Eretz Israel con Mashiach Tzidkeinu, B'mehera B'yameinu Mamash. Amén.